El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a resolver la pregunta de si a una misma altura y al mismo instante suelto una piedra y una hoja de papel, entonces ¿cuál de los dos llega primero al suelo? Esta superficie por ahora va a representar el suelo. ¿Será que llega primero la piedra? ¿Será que llega primero la hoja de papel? ¿O será que los dos llegan al mismo tiempo? Entonces, vamos a resolver esta gran duda. Antes de realizar el experimento, entonces vamos a ver lo que dice la cinemática con respecto al caso que vamos a estudiar. Entonces, primero vamos a la función de posición. La función de posición es S de t. En este caso, la posición en función del tiempo es igual a 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Ahora, justo en el punto donde suelto los dos objetos, tanto la piedra como el papel, recordemos que los voy a soltar a igual altura, entonces esa posición es mi posición de referencia o mi posición inicial, la cual va a ser 0. Entonces la posición inicial 0 es donde suelto los objetos y ellos empiezan a caer. Como caen, entonces están siendo acelerados por la gravedad, por lo tanto, la aceleración en este caso es la gravedad. Entonces esta función la puedo escribir de la siguiente manera. La función de la posición con respecto al tiempo es igual a 1/2 la aceleración, pero la aceleración es la gravedad es la que acelera los dos objetos. Entonces 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, recordemos que los dos objetos los suelto, es decir, los dejo en caída libre, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Es decir, que este término que dice velocidad inicial por tiempo valdría 0, no iría ese término. Y estamos colocando el punto donde lo suelto como mi punto de referencia, como mi posición 0. Por lo tanto, ese término tampoco va. Es decir que la función de posición en nuestro experimento va a ser igual a 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar esa posición. Recordemos que si yo derivo la posición, obtengo la velocidad. Por lo tanto, si yo derivo la posición con respecto al tiempo, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, al derivar, miremos que la variable es el tiempo, su exponente es 2, entonces bajaría a multiplicar. 1/2 por 2, 1. Que no hay necesidad de escribirlo, entonces nos quedaría gravedad por tiempo. Y esta sería la función de la velocidad. Ya tengo la velocidad en función del tiempo, ahora la voy a derivar, es decir, voy a hallar la segunda derivada de la posición. Entonces tenemos la segunda derivada de la posición, que va a ser igual a la primera derivada de la velocidad, es decir, igual a d de v dividido entre dt, y esto sería igual a, cuando yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración en función del tiempo. La derivada de la velocidad es la aceleración. Miremos que la velocidad es gravedad por tiempo. En este caso, miremos que la variable es el tiempo cuyo exponente es 1. Entonces el exponente de la variable baja a multiplicar al coeficiente que sería la gravedad. 1 por gravedad me daría gravedad, es decir, que me quedaría g. Y al exponente de la variable le resto 1. 1 menos 1, 0, y t a la 0 es 1. Me queda simplemente la gravedad. Es decir, que la aceleración es constante. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Miremos que en cinemática lo que nos va a decir es que los dos caen al mismo tiempo porque va a ser independiente de su masa. Por lo tanto, independiente de su peso. Miremos que la gravedad para los dos casos sería una constante. La gravedad
Para la piedra es la misma gravedad para la hoja, por lo tanto, como para los dos, eso es una constante, los dos deben caer al mismo tiempo según la cinemática. Vamos a colocar a prueba eso y vamos a ver las variables que intervienen para si se da o no se da el caso. Primer intento, a una misma altura voy a soltar una piedra y una hoja de papel y voy a ver cuál cae primero. Ya lo vimos que según la cinemática deben caer al mismo tiempo, pero vamos a ver si hay cosas que alteran, en este caso, el fenómeno que estamos estudiando. Miremos, a una misma altura los voy a soltar. Y como podemos ver, cayó primero la piedra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la cinemática me dice que van a caer al mismo tiempo? Pero ahora que hicimos el experimento, nos damos cuenta que está cayendo primero la piedra. Vamos a ver entonces la razón por la cual está sucediendo esto. Y no quiere decir que la cinemática esté equivocada. Lo que quiere decir es que de pronto hay otra cosa que está interviniendo en el fenómeno que estamos estudiando. Vamos a ver qué es eso que está interviniendo. Ante la situación de que cayó primero la piedra, algunos me podrían decir, si ve, profesor, depende también del peso de los objetos. La piedra tiene mayor masa, por lo tanto tiene un mayor peso, entonces la Tierra lo atrae con mayor fuerza, por eso cae primero. Pero ya vimos que la cinemática me dijo, aquí la masa y el peso nada tienen que ver, y vamos a ver por qué. Entonces, me podrían decir, fuerza, recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial, la cual es igual al producto que se da entre la masa, que es una magnitud escalar, por la aceleración, que es una magnitud vectorial. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza de la cual estamos hablando es el peso, es decir, la fuerza con que la Tierra atrae los dos objetos. Entonces, el peso es igual a la masa y en este caso la aceleración es la gravedad. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces, algún estudiante me podría decir eso. Miremos, la piedra tiene mayor masa, por lo tanto, va a pesar más. Y como pesa más, la Tierra lo va a traer con mayor fuerza, por eso cae primero. Pero vimos que la cinemática me dice, no depende ni de la masa, por lo tanto no va a depender del peso. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ya vimos en cinemática que la aceleración, que en este caso es gravedad, es una constante. Entonces, si despejamos gravedad, ¿qué nos quedaría? Si despejo la gravedad es igual a, miremos que la masa está multiplicando la gravedad, entonces pasaría a dividir al peso. Entonces, el peso dividido entre la masa va a ser igual a la gravedad. Y la gravedad es una constante. Entonces, ¿por qué la piedra pesa más? Porque tiene mayor masa. Es decir, la aceleración en este caso va a ser directamente proporcional al peso e inversamente proporcional a la masa. Pero como para los dos casos, tanto para la hoja de papel como para la piedra, miramos que esta aceleración, la cual es la gravedad, es una constante. Por lo tanto, si sube el peso, entonces también sube la masa. Tenemos un mayor peso porque tengo una mayor masa. Tengo una mayor fuerza porque lo que estoy moviendo es una mayor masa. Y al final, en los dos casos, la gravedad, o es decir, la aceleración con que los dos cuerpos están siendo acelerados hacia abajo es una constante. Por lo tanto, la piedra no cae primero por ser más pesada, no cae primero por tener más masa. Eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, aquellos que piensan que la piedra cae primero por tener mayor masa o por ser más pesada, están equivocados. Vamos a ver entonces la razón por la cual la piedra cae primero. Para los que defienden la teoría de que la piedra cae primero por ser más pesada, vamos a ver el siguiente experimento. Tenemos la hoja de papel. Miremos que tiene esta forma. Si yo hago esto, ¿será que estoy alterando la masa o el peso de la hoja de papel? No.
no estoy alterando ni su masa, por lo tanto no estoy alterando su peso. ¿Qué es lo que estoy alterando? Estoy alterando su forma. Ahora hagamos otra vez el experimento. Tenemos piedra y la hoja de papel, la cual le he alterado su forma. Y ahora dejémoslos caer. Cayeron al mismo tiempo, es decir, que no es cuestión de masa o peso para ver quién cae primero, es cuestión de forma. Y vamos a ver por qué. No depende de la masa, no depende del peso, porque la gravedad es una constante para los dos. Entonces, ¿de qué va a depender? De la forma. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos en el vacío. Recordemos que estamos rodeados de aire. Nos movemos a través de un fluido que es un gas. En este caso, este fluido es el aire. Y este es el que genera la resistencia para que la hoja abierta caiga más lento que la hoja cerrada, en la cual hemos cambiado su forma. Y esto se debe a lo siguiente. Cuando la hoja está abierta, hay una mayor área, por lo tanto, el aire genera mayor resistencia. Miremos que la hoja está cayendo, en este caso se mueve en esta dirección, el área que es perpendicular a ese movimiento, entonces por ser mayor el área, genera una mayor resistencia con el aire. Ahora, cuando deformamos la hoja de papel, es decir, cambiamos su forma, ¿qué es lo que hicimos? Disminuir el área perpendicular al movimiento. Entonces, la hoja está cayendo, pero ahora su área, que es perpendicular al movimiento, es menor. Por lo tanto, la resistencia del aire va a ser menor. Esa es la razón por la cual la hoja abierta cae más lento que la hoja cerrada. Y todo depende de la forma. Y sobre todo depende de el área que es perpendicular al movimiento. Miremos que entre menor área, el cuerpo es más aerodinámico, es decir, el aire genera menor resistencia. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando tenemos el paracaidista. Una cosa es el paracaidista con el paracaídas cerrado y otra cosa el paracaidista con el paracaídas abierto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que con el paracaídas cerrado el área es menor, por lo tanto genera menor resistencia. El paracaidista cae mucho más rápido que si el paracaídas está abierto. ¿Por qué? Porque el área es mayor, por lo tanto la resistencia del aire va a ser mayor. Entonces, no depende del peso, depende es de la forma. Miremos que parte importante para que este fenómeno se dé, es decir, primer intento con la hoja totalmente abierta, segundo intento con la hoja arrugada, entonces es por la forma. En este caso, la hoja abierta genera mayor resistencia en el aire que la hoja totalmente arrugada. Ahora vamos a hacer los mismos experimentos, pero a mayor altura. Vamos con el primer caso, donde tenemos la hoja de papel totalmente abierta. Recordemos que el área es mayor, por lo tanto va a generar mayor resistencia con el aire. En este caso, la piedra cae primero. Vamos para el segundo caso, donde cambiamos la forma del papel, la arrugamos, hemos alterado su forma, su masa sigue siendo la misma, por lo tanto su peso sigue siendo el mismo. Los vamos a soltar a una misma altura, a ver quién cae primero. Como podemos ver, caen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a la hora de deformar la hoja, lo que hicimos fue disminuir su área, por lo tanto va a tener menor resistencia. ¿Y por qué cayó a igual tiempo que la piedra? Porque aproximamos sus áreas, sus resistencias son casi iguales, por lo tanto van a caer al mismo tiempo. Es decir que lo que nos dice la cinemática, deben caer al mismo tiempo, sí, pero en el vacío. Las ecuaciones de la cinemática en ese momento
no tienen en cuenta el aire. Ahora, cuando nosotros hacemos el experimento, recuerde que estamos en un fluido, que es el aire. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su resistencia, que es un factor importante si no queremos cometer errores en esta clase de experimentos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro, y cada una de sus páginas está escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.